Buenas noches, compañeras, compañeros. Abogado Luis Cando, profesor autor. Abogada Andrea Cantos, profesora tutora. Les saluda el grupo 2 del paralelo de la carrera de Derecho en línea, de la materia de Derecho Civil. Un sabio dijo, no tengas miedo a perder a quien no se siente afortunado de tenerte. El día de hoy realizaremos un conversatorio jurídico para aclarar temas muy importantes acerca de los divorcios, específicamente sobre el divorcio por causal de abandono. Y para responder a la pregunta si la separación de los cónyuges se debe entender como abandono para efectos de entablar una demanda de divorcio. Dentro de las participaciones tenemos 4 expositores, un moderador y un secretario. Como participantes de las exposiciones tenemos a Óscar Avellán, Erika Fletcher, Ingrid Garcés y Luis Goya. Como moderador mi persona Fabián Sisa y un secretario Leonel Guillín. Los expositores explicarán jurídicamente su punto de vista basándose en el artículo 110 del Código Civil ecuatoriano, además de las resoluciones de la Corte Nacional de Justicia. Seguido se realizará una pregunta a cada uno de ellos por parte del secretario. Y por último, una conclusión. Como primera intervención tenemos al compañero Óscar Avellán. Compañero, lo escuchamos. El matrimonio es la principal causa del divorcio. Palabras célebres de Julius Henry March. Buenas noches, estimados docentes y compañeros. Inicio con esta frase debido a que la demanda de divorcio será el tema central que abordaré en mi intervención. Muchos escuchamos sobre separaciones de pareja y puede quedar la duda al asesorar sobre cuándo entablar una demanda o cuándo se debería realizarla. Hoy centraré esta pregunta específica correspondiente a la interrogante. La separación de los cónyuges se debe entender como abandono para el efecto de entablar una demanda de divorcio. De acuerdo al pronunciamiento ya brindado, existe un fallo de triple reiteración, resolución número 05 del año 2017, en donde consta nuevamente la separación de los cónyuges se debe entender como abandono para los efectos de entablar una demanda de divorcio, ya que se considera jurisprudencia obligatoria en el cual se debe establecer que son sinónimos indicando a la separación como secuencia del abandono. Sin embargo, al momento de resolver y ejecutar las pruebas, es necesario que la demanda se establezca claramente quién abandonó el hogar y dónde ocurrió, ya que de lo contrario no se puede distinguir ni resolver un proceso pese a que la Corte Judicial se pronuncie a favor de este. Muchísimas gracias por la intervención. Gracias, compañero. Como segunda intervención tenemos a la compañera Erika Fletcher. Compañera, la escuchamos, por favor. Buenas noches, estimados docentes, estimados compañeros. Ante la interrogante expuesta por el moderador, refiero que la discusión se produce porque en la gran mayoría de las veces se ha utilizado procesalmente el término separación como un símil al abandono, lo que ha dado pie a un debate intraproceso que si la separación como tal puede ser causa suficiente para la procedencia del divorcio. Ante esta disyuntiva, en ciertas sentencias se ha adoptado el criterio por el cual los términos podrían ser utilizados indistintivamente, siempre y cuando al hablarse de separación no se refiera al mero alejamiento conyugal, que muchas veces puede ser consensuado, como por ejemplo por razones laborales, sino que se trate de una verdadera ruptura de relaciones conyugales que torna imposible retomar los fines del matrimonio. Se comprende entonces que si existe en verdad una separación de los cónyuges por más de 3 años consecutivos, es obvio que uno de ellos se separó o abandonó el hogar, y el juez debe interpretar la ley reformatoria recurriendo a su intención y espíritu manifestado en la historia fidedigna de su establecimiento, como nos enseña la regla del artículo 18 del Código Civil, y no confundiendo dos expresiones sinónimas en el caso. La reforma introducida en la causal onceava del artículo 109 del Código Civil sustituyó el término separación por el de abandono, frente a lo cual es pertinente esclarecer la razón de la distinción entre el uno y el otro. Por el contrario, determinar si para fines de aplicación de la norma se mirará como situaciones equivalentes. Gracias por escuchar mi intervención. Gracias, compañera. Como tercera intervención tenemos a la compañera Ingrid Garcés. Tiene nuestra atención, compañera. Adelante. Buenas noches, compañeros. Aportando al criterio de los compañeros,
El Código Civil en su artículo 81 establece que el matrimonio es la unión de dos personas que se unen con el fin de convivir juntas y de auxiliarse mutuamente. En el mismo código, en el artículo 110, numeral 9, señala que como causa de divorcio, el abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidamente será uno de los causales. Ya. Como decía la compañera Erika Fletcher, una de las grandes discusiones que han habido en los tribunales, donde han apelado muchas sentencias, ha sido el uso de los términos separación y abandono. Pero, como ya se han pronunciado también en algunos dictámenes los jueces, en varias resoluciones de estas solicitudes de sentencias se considera que los vocablos no tienen ninguna diferencia, ya que el uso de la palabra separación no se contrapone con el sentido causal de abandono, sino que confirma la condición de separación, puesto que dicho abandono no es otra cosa que la separación de los cónyuges. Muchas gracias. Como cuarto expositor tenemos al compañero Luis Goya. Respondiendo a esta pregunta, pues empezaré mencionando características del divorcio que me parecen imprescindibles mencionarlas y que están tipificadas en el Código Civil. En primer lugar, es personalísima, lo que quiere decir que solo la pueden pedir los cónyuges y en el caso del divorcio por causales únicamente el cónyuge inocente, o sea, aquel que se creyera perjudicado por haber el otro cónyuge incurrido en una o más causales de las enunciadas en el artículo 109 del Código Civil. La otra característica es la acción de divorcio es irrenunciable, en razón de que lo contrario constituiría poner en juego al estado civil de las personas. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos, eso está tipificado en el Código Civil. En este caso, que es más común en cuanto al número de demandas de divorcio, si el abandono hubiese durado más de 3 años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges. Las características de las causales de divorcio son que, en primer lugar, los hechos constitutivos solo pueden ser demandados por el cónyuge perjudicado, suponiendo además que el autor de tales actos es imputable, es decir, que han actuado con libertad y conciencia. Investigando pues en todas las resoluciones de la Corte Nacional de Justicia, en algunos de sus informes, específicamente en el que tiene resolución número 05-2017, donde se exponen diferentes casos de fallos expuestos en la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes, en una de sus resoluciones mantiene el criterio de que no se puede considerar el abandono y la separación como sinónimos, como lo ha expresado la ex Corte Suprema de Justicia en el fallo que en parte cita la recurrente, pues la separación no siempre conlleva la intención de los cónyuges de romper el vínculo matrimonial que los une y puede deberse a ciertas circunstancias que obligan por necesidad a permanecer separados por determinado tiempo, como puede suceder por motivos de trabajo, salud, educación, la situación migratoria, por ejemplo. Entonces aquí podemos ver que no siempre en todos los casos la demanda podría proceder. Gracias, compañeros. Excelente intervención por parte de cada uno de ustedes. Ahora tenemos al compañero Leonel Guillín, quien realizará unas preguntas a cada uno de ustedes. El compromiso es el mejor y más conocido abogado. Robert Louis Stevenson. Compañeros, señores docentes. La primera pregunta va dirigida a la compañera Erika Fletcher. Compañera, ¿el uso de la noción separación desnaturaliza el sentido de la causal de divorcio por abandono? Dentro del artículo 3 nos declara como procedente jurisprudencial obligatorio el uso de la noción separación. No desnaturaliza el sentido de la causal invocada como abandono, cuando se advierte que uno u otro son utilizados como sinónimos por los sujetos procesales o cuando se ha probado que la separación se ha producido por voluntad unilateral e injustificada, y al pasar el tiempo y adquirir el carácter en definitiva, ésta se ha convertido en abandono, al producir como resultado el incumplimiento de los deberes conyugales.
La siguiente pregunta, asimismo, va dirigida al compañero Luis Goya. ¿Ante qué juez se propondrá una solicitud de divorcio fundamentada en abandono, encontrándose el demandado en territorio extranjero y no siendo posible determinar su residencia? De acuerdo al artículo número 117 del Código Civil, registrado en el libro de las personas en el título 3 de matrimonios, dice: la demanda de divorcio se propondrá ante el juez del domicilio del demandado, y si éste se hallara en territorio extranjero, la demanda se propondrá en un lugar de su último domicilio en el país. Para los efectos de este artículo, se tendrá por domicilio de la mujer el lugar de su residencia actual, aun cuando el marido estuviere domiciliado en otro lugar. Con respecto a que no sea posible determinar su residencia, el artículo 119 del Código Civil es claro en manifestar: la citación con la demanda de divorcio al cónyuge demandado se hará en la forma determinada en el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, salvo el caso del artículo 83, que nos dice que no habiendo cumplido 18 años no podrán casarse sin consentimiento expreso de quien ejerza la patria potestad y a la falta de tal persona de los ascendientes de grados más próximos del mismo código. Continuando con el artículo 119, también nos dice que cuando no sea posible determinar la residencia del cónyuge demandado, la citación con la demanda se la hará expresando esa circunstancia por 3 veces en un periodo del lugar del juicio, así como en una de la capital de la provincia donde se celebró el matrimonio. De no haberlo, la publicación se hará en uno de los del cantón o provincia cuya cabecera o capital estuviere más cercana al uno o a la otra. Las publicaciones a que se refiere el inciso anterior se las hará en un término de 8 días, por lo menos entre la una y la otra. Por lo tanto, la demanda puede continuar. Gracias. Excelente análisis, compañero. Asimismo, dirigido a la compañera Ingrid Garcés. Si un cónyuge, por cuestiones laborales, se domicilia en otra ciudad ausentándose 2 años de manera ininterrumpida, ¿se puede entablar una demanda por separación y abandono de hogar? Contestando a su pregunta, compañero. Como lo establece el Código Civil en el artículo 110, numeral 9, que una de las causas de divorcio es el abandono injustificado de cualquiera de los dos cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. Y en la pregunta que usted me hace, esta persona ya tiene 2 años, pero también establece que está domiciliada en otra ciudad por cuestiones laborales. En este caso, si hubo un consenso entre la pareja, o sea, se fue de manera consensuada, y no existiría abandono, y entonces no hay una motivación para entablar una demanda de divorcio, ya que no existe la voluntad de romper ese lazo conyugal, y más bien continúa el deseo de vivir juntos. Esto es en cuanto a las preguntas. Como conclusión, según lo establecido y expuesto dentro del conversatorio por los participantes, hemos llegado a la conclusión que la noción separación sí se entiende por abandono para iniciar con el juicio de divorcio por causal. Oponerse a cumplir las obligaciones conyugales sin causa justificada conlleva a una ofensa al otro cónyuge y al núcleo familiar, y por ley, el cónyuge ofendido o el cónyuge agresor podrá entablar la demanda de divorcio por causal estipulada en el artículo 110. El uso de la noción separación o abandono, cuando se anticipe que uno y otro son utilizados como sinónimos por los sujetos procesales, o cuando se ha probado que la separación se ha producido por voluntad unilateral e injustificada, y al pasar el tiempo estipulado en el mismo artículo, de 6 meses ininterrumpidos, esta se ha convertido en abandono. Pero algo muy importante y fundamental es poder comprobarlo. Por ejemplo, con testigos que den fe del abandono, pruebas documentales o periciales, y que legalmente sean aprobadas por un juez. Esto en cuanto a la conclusión. Cabe resaltar que tareas como estas hacen que nuestros conocimientos se acrecenten y el desarrollo de las habilidades que como abogados debemos mostrar. Agradecemos por la participación de cada uno de los compañeros y por la atención prestada.